Gloria al Señor. ¿Quiere darle al Señor un aplauso fuerte como Él se lo merece? Amén. Él merece toda la gloria y toda la honra en esta noche. Gloria al Señor. Hemos expresado nuestra confianza en su fidelidad. Amén. Y que cada cántico se haga una realidad en nuestras vidas. Amén. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Invitar a mi hermano Luciano. Él me va a ayudar aquí con la lectura de la palabra. Muy bien. Este micrófono es para vos. Le damos gracias al Señor por otra oportunidad más de estar en su casa y de poder estudiar su palabra y de poder compartir juntos y prepararnos aquí adentro para cuando salimos afuera, ¿no? A impartir palabra del Señor, palabra de bendición y poder compartir nuestra fe. Hay tanta necesidad en esta sociedad, ¿no es cierto? Una sociedad que necesita de un Cristo vivo, que está hastiada de religiones y religiosidad y necesitan ver la esencia de algo real, ¿no es cierto? Y Dios es real. Y nuestra fe es una fe auténtica, una fe genuina, una fe poderosa, porque nuestra fe está puesta en un Cristo vivo. Amén. Que no solamente murió en la cruz, sino que al tercer día o después de los 3 días resucitó. Amén. Gloria al Señor. Hemos estos días pasados, estos días especiales de Semana Santa o de Pascuas, hemos estudiado las Pascuas bíblicas, los panes sin levaduras, esas dos fiestas que estaban juntas y se las nombraba como una sola, ¿no? Generalmente a los días de panes sin levaduras, que eran 7 días, se le decía también la Pascua, porque eran 2 fiestas enganchadas. Y también a Pascua se le llamaba panes sin levaduras porque se comía pan sin levadura. Pero había una tercera fiesta, ¿sí?, que era la fiesta de primicias, que era a continuación de la fiesta de los panes sin levadura. Y según los registros, hurgando un poquito, encontrando un antiguo calendario juliano, que es el anterior al gregoriano, donde se contaban todos los días consecutivos, ¿sí? De repente no se decía 1 de febrero, sino día 32, ¿sí? Luego día 33 y así, el calendario juliano. Y acomodándolo al gregoriano, más o menos, esto es un dato histórico nada más, dice que esa Pascua, donde Cristo murió, se celebró hablando de nuestro calendario, un día 28 de abril. Un día 28 de abril. Y son datos curiosos, ¿no? Datos de color. Y que esa fiesta de primicias se celebró pasando el día de reposo ese año, ¿no? Pasando el día de reposo, el séptimo día, ¿sí? Yo siempre separo esto, los reposos, los sábados sublimes o sábado alto, o fiestas muy solemnes, como usted lo va a encontrar en la Biblia, que podían caer en cualquier momento de la semana, y el Shabbat propiamente dicho del séptimo día, y el primer día de la semana, o casualidad, usted sabe, no es casualidad, ¿no? Se celebran las primicias y Jesucristo resucita. La palabra del Señor nos dice, usted va a encontrar por ahí de todo, algunos dicen Jesús en realidad resucitó el Shabbat, el sábado, ¿sí? Otros piensan, bueno, Jesús es ejecutado en la cruz el día viernes y el domingo resucita, o el primer día de la semana. Recuerde que en el calendario hebreo el domingo es el primer día de la semana y ellos no le llaman domingo, simplemente primer día de la semana, ¿sí? Es medio parecido al calendario o las semanas como la usan los brasileros y los portugueses,
Ellos no tienen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ellos tienen sábado, domingo y después tienen segunda feria, tercera feria, cuarta feria, quinta feria, sexta feria y el sábado de vuelta, ¿no? Tienen así ellos los días. Entonces, había una, yo quiero que usted guarde todo esto en su corazón, había una costumbre que eran las leyes establecidas por Dios, que el sacerdote estaba preparando y se estaban separando las gavillas para presentar el día de primicias, ¿sí? La fiesta de primicias, que era después de panes sin levadura, o como en este caso entró dentro de la fiesta de panes sin levadura, porque fue el primer día de la semana, el día que resucitó Jesús. Esos días se preparaban las gavillas y ese día de primicias se presentaban delante del Señor. Seguramente no vamos a llegar a cómo se oficiaba en este miércoles hoy, pero el otro miércoles, Dios mediante, vamos a llegar a eso, ¿no? Por eso usted vaya guardando datos. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Tenía que guardarse sin tocar a nadie, sin ser tocado por nadie, y tenía que guardarse, dicen los judíos que 3 días antes, mire usted, vaya atando cabos, usted ya se va dando cuenta, ¿no? ¿De qué va esto? Tenía que guardarse 3 días antes de la fiesta de primicia y no ser tocado ni tocar a nadie, porque tenía que estar puro, tenía que estar santificado, para que en la fiesta de primicias él presentara, o mejor dicho, recibiera del pueblo y presentara delante del Señor esas gavillas de cereales que eran las primicias, que era un reconocimiento a Dios. Recién después, escuche bien esto porque seguramente el otro miércoles usted lo va a conectar, recién después de haber presentado las primicias, las gavillas delante de Dios, él podía volver, digamos, a una vida sacerdotal normal. Podía tocar a alguien o ser tocado, ¿sí? Bueno, dato muy importante ese. Eso tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar. Vamos a ir a Levítico, capítulo 23. Allí están, es uno de los registros que tiene la Biblia de las fiestas sagradas, las 7 fiestas sagradas. Levítico 23. Y si leemos desde el versículo 9 hasta el versículo 14 inclusive, ahí nos habla de la fiesta de primicias. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Muy bien. Eso era, para que nos ubiquemos, eran 4 kilos de harina y era 1 litro de un vino que la Biblia nos enseña que los vinos para la libación, que es la ofrenda líquida, como lo traduce aquí la NBI, ¿se acuerdan cómo funcionaba la libación? Sobre la ofrenda se derramaba el vino, ¿sí? En la fiesta de Sukkot también encontramos que se hacía libación con vino y con agua también, sacada del Siloé, ¿se acuerdan? Bueno, tenía que ser un vino de excelente calidad, esa era la ofrenda líquida que se agregaba a la ofrenda que era quemada por fuego. 4 kilos de harina, eso cada habitante de Israel tenía que presentar esa ofrenda, y 1 litro de vino, y también vemos que
entraba también un cordero de un año. El cordero era central en el simbolismo judío y era la figura de Cristo, ¿no? El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor, gloria a Jesucristo. Bien, después de 50 días, pero eso no lo vamos a ver esta noche, después de 50 días había otras fiestas que se presentaban otros granos, otro tipo de primicias, porque era dependiendo de la época del año en que se cosechaba de repente el trigo, la cebada u otro cereal, se presentaba otra ofrenda de primicias 50 días después de esta, que se llamaba Shavuot. ¿Alguien se acuerda que era el Shavuot 50 días después de esta fiesta de primicias? Pentecostés. Lo que conocemos en español como Pentecostés, de 50, porque 50 días después se presentaba otras primicias. Eso era el Pentecostés, era una fiesta de primicias. Pero el pueblo de Israel recuerda la entrega de la ley en el monte Sinaí con poder, con fuego, con truenos, con relámpagos. Y el pueblo cristiano, nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo ese día, que era un día de primicias. Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo para quedarse en la iglesia por siempre y permanecer. Ya no como el Antiguo Testamento, venir, actuar y retirarse, sino estar permanentemente en nuestras vidas. Somos el envase, somos el transporte, somos el templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Dele gloria al Señor por esto, por haber volcado sus tesoros en estos vasos de barro, imperfectos, ¿sí? Pero el Señor quiso volcar sus tesoros en vasos de barro. Ahora, esta fiesta de primicias se celebraba de esta manera. Las primicias estaban consagradas. ¿En qué se usaban, no? Estaban consagradas y destinadas por Dios para el sostenimiento de los sacerdotes, de los que oficiaban en el templo, de los siervos de Dios. Eso lo vemos en Deuteronomio 18. Vamos a leer y vayan anotando, ¿sí? Vayan registrando en papel o en bloc de notas, en los teléfonos pueden hacerlo también, para luego en sus casas con oración. Deuteronomio capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 5 inclusive. Entonces en sus casas ustedes vuelven a alimentarse con la palabra, a repasar, y el Espíritu Santo les va a seguir hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y les va a añadir a esto. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar el nombre de Jehová y el de sus hijos para siempre. Amén. Ahora, todo eso tenía para el pueblo tremendas e infalibles promesas. Tremendas e infalibles promesas del Señor para aquellos que las practican. Vamos a Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3. Miren las promesas del Señor. 9, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Promesas que se cumplen. Como decíamos la vez pasada, decíamos en la radio también, que el creyente a veces toma las promesas del Antiguo Testamento y las mantiene vigentes, pero las demandas dicen, no, eso era de la ley, y el que hace eso está bajo maldición. Una hipocresía de muchos cristianos. Hoy en día nosotros practicamos estas cosas como los diezmos, por ejemplo, no por imposición, sino por revelación, como lo hizo Abraham. Abraham
no tenía ley, no estaba la ley mosaica, no existía el pueblo de Israel todavía como tal. Sin embargo, él por revelación y por gratitud, él le da a Melquisedec, a Jesucristo, la epifanía de Jesucristo, hecho carne, ¿sí? De quien no se le conocía, dice, linaje, ni padre, ni madre. Él le presenta, le presenta los diezmos de todo. ¿Y qué le da Melquisedec? Pan y vino. Yo creo que esa fue la primera Santa Cena, antes de la ley. Porque esa era la dispensación de la promesa conectada con esta. Porque nosotros somos hijos de Abraham en cuanto a la fe, ¿sí? Por eso está conectada con la gracia. En el medio entró la ley. Pero la ley, ¿qué función cumplía? Llevar a la persona a Cristo. Hay que entender que no es que Dios tenía algo, tiene un plan, viene una etapa, viene una dispensación y falla, entonces el Señor dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo mando a mi Hijo Jesucristo. No. Por eso remarqué hoy que Jesucristo es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba preparado. Dios ya sabía que Adán y Eva iban a fallar, sabía que el pueblo iba a fallar en cuanto a la ley, sabía que el hombre iba a fallar con la conciencia, no le iba a hacer caso a la conciencia. ¿Sí? El gobierno humano se iba a corromper. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las dispensaciones? Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, y luego viene la del reino, que esa es la que estamos esperando. Pero Dios sabía que iba a fallar. ¿Y por qué dictó la ley? Porque la ley era el espejo, la ley es el espejo. Tenía que mostrarnos a nosotros, reflejados allí en la ley, que fallábamos, que éramos insuficientes, que necesitábamos algo más que la fuerza humana, algo más que un decálogo o que 613 mandamientos que fueron dictados por Dios. Eso nos tenía que llevar a Cristo. Dice el apóstol Pablo, tan magistralmente lo explica, dice que la ley como que nos tomó prisioneros, nos tuvo allí encerrados hasta que vino Cristo y nos libertó. Amén, por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. Gloria al Señor. Me gozo en Cristo porque nosotros somos linaje de Jesús. Y linaje de Abraham por la fe. Porque él tuvo fe y de esa fe de Abraham nosotros nos nutrimos también. ¿Sí? Aquel que le creyó a Dios y le fue tomado por justicia, porque recuerde que en el tiempo de Abraham no había Biblia. No estaba la Torá, eso vino con Moisés. No se había escrito la Biblia todavía. Y Jesús cuando oró por sus discípulos y oró por los que vendríamos después. Amén. Y hubo una palabra y una promesa hermosa que usted la tiene que tomar y yo también. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Se acuerda cuando se le presenta a Tomás? Ajá. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás cuando lo tocó, porque ni siquiera viéndolo creía. Ni viéndolo. Lo tuvo que tocar. Y ahí exclamó, Señor mío y Dios mío, porque me viste, porque me tocaste, creíste, Tomás, pero bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y nosotros entramos allí. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por esa fe que Él nos ha regalado. Aquí vemos promesas de Dios. Y fíjense que los protagonistas allí estaba el cordero, estaban los cereales y estaba el vino. Y aquí nos habla la Biblia de graneros llenos a reventar. Y nos habla de los lagares, o como dice aquí en esta versión, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esto nos enseña algo. En el área que usted y yo seamos fieles, esa área será un área bendecida. Esa será un área fortalecida en nuestras vidas. Yo veo miles de comentarios de creyentes de todo el mundo con una falta total de revelación y de gratitud a Dios, que dice, Dios no necesita tu dinero, Dios no, claro que Dios no lo necesita. Si no, Él lo imprimiría. Si Él lo necesitara, lo imprimiría Él. Con la oración y con la fe, ok. Si Dios nos respondiera igual, el Señor diría, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Señor, provéeme trabajo. No, bástate mi gracia. Señor, provéeme para pagar las cuentas. No, arréglatelas.
bástate mi gracia. Si no hace falta ninguna otra cosa, entonces unida y vuelta. Pero como las primicias se presentaba el grano, se presentaba la libación, aquí la promesa de Dios es: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hay que creerle a Dios, punto. Y nada, y esta es una iglesia que practica las cosas de forma bíblica, nada por imposición, nada. Y no es solamente lo que es ofrenda, diezmo, sino también lo que es servicio. Porque yo quiero fortaleza física, quiero salud en mi cuerpo, tengo que poner mi cuerpo a trabajar para Dios. Quiero crecer espiritualmente, tengo que tener comunión con Dios, con la oración, con la palabra, con la congregación para poder crecer. Cada área de nuestras vidas en la que nosotros somos fieles, esa área estará fortalecida y bendecida. Hay creyentes que están bien en una cosa o más o menos bien y no tan bien en otra. Y hay algún área que quizás está floja en la vida del creyente. ¿Sí? ¿Cuál era el mandato de Dios allí en los tiempos de Esdras y Nehemías cuando estaban reconstruyendo los muros que habían sido destruidos por los babilonios? Y dice que en las partes bajas del muro, donde todavía no habían levantado una suficiente altura como para defenderse y cubrirse de los enemigos, allí reforzaban la guardia. En las partes bajas del muro ponían hombres armados que velaran durante toda la noche, durante todo el día, cuidaban. En nuestras vidas a veces tenemos partes bajas en nuestros muros. ¿Cuántos reconocen? Reconocemos delante del Señor. Todos tenemos partes bajas y en esas partes tenemos que prestar más atención y reforzar. Amén. Pero que no queden así. Se tienen que construir, como el muro de Jerusalén. Se tiene que un día terminar y darle la altura que realmente tiene que tener nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué el Señor establece esta fiesta? Bueno, las primicias son un recordatorio de que Dios es el primero en todo. Amén. Fíjese usted que nosotros cantamos un cántico que dice: te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Pero ¿sabe una cosa? Eso no se lo dice el salmista a Dios. Dios, esas son palabras de Dios para nosotros. ¿Usted se dio cuenta de eso? Ese detalle. Eso no es que nosotros le estamos diciendo a Dios: te daré lo mejor del trigo, te daré lo mejor de mi viña, te daré lo mejor de mi ganado. Eso había que cumplirlo con las ofrendas y las primicias, pero luego viene una palabra profética de Dios que dice: Dios nos dice a nosotros: te daré lo mejor. Tenga en cuenta, cuando usted cante esta canción, que la cantamos hace poco, porque hay que cantar con el entendimiento, tenga en cuenta que estamos proclamando una promesa que Dios le hace a su pueblo. ¿Sí? Y así como yo tomo para mi vida, y lo digo personalmente con mi familia, tomo demandas de Dios para cumplirlas, pero no lo hago porque la ley me lo pide. Olvídese de eso, y no lo hago porque alguien me exige o una institución religiosa, sino por gratitud y por revelación, y lo hago feliz porque Dios ama al dador alegre, no al que lo oprimen y hace algo porque lo apretaron. No, Dios ama al dador alegre. Entonces también, con toda confianza, todas estas promesas yo me las agarro para mí. ¿Qué le parece? Es sencillo. Cuando uno está dando pasos de fe en estas cuestiones, no quiere decir que el creyente que practica estas cosas nunca va a tener una prueba en la economía. Lo va a tener. Va a tener una prueba de fidelidad, a ver si lo hace solo porque quiere que sus graneros revienten o primero que nada por gratitud, por lo que hemos recibido. Amén. De lo recibido de sus manos nosotros le damos al Señor. Pero es como tener un siniestro en el vehículo y tener el mejor de todos los seguros. Y la otra persona que chocó con usted no está asegurada. La otra persona se va a volver loca. Hoy una óptica de cualquier autito vale 500.000, 800.000 pesos. Una, original. Y no hablo de autos de alta gama. Entonces imagínese, la persona vio que ya le abollaron
guardabarro capot y le rompió una óptica y se quiere morir. Y usted se está por poner nervioso porque es la reacción humana, pero se acuerda que tiene un buen seguro. Entonces usted le va a ir a poner paños fríos al otro, así, tranquilo, tranquilízate. Yo tengo paz. Nos ha tocado a nosotros como matrimonio, cuando recién nos casamos con Susi, nos agarró, vaya haciendo memoria, nos casamos un 14 de diciembre del 2001. Hermoso año, el 2001 y el 2002, fuegos artificiales, todo volaba por los aires, hermosa fecha. Familiares míos no pudieron venir al casamiento porque hubo un paro de micros. Entre la ceremonia del civil y más tarde era la ceremonia religiosa, yo estaba con la ropa del casamiento en el Banco Nación, 200.000 personas adentro porque se habían bancarizado todos los sueldos y colapsó el sistema bancario y yo estaba con la ropa del casamiento. Alguno habrá pensado que este es un empresario o algo. No, recién venía del civil. A ver si podía cobrar mi cheque de mi trabajo que había terminado y no lo pude cobrar. Pasaron como 2 meses hasta que más o menos se normalizó el sistema y pude cobrar mi sueldo. Todas esas cosas. Pero dentro de todas esas tormentas, primero que nada tengo que decir, Dios proveyó. Dios proveyó. Pero dentro de esas tormentas, si bien uno se inquieta, vamos a ser sinceros, nos inquietamos los seres humanos, pero yo no era una desesperación de, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Estamos cumpliendo con Dios? Dios va a cumplir con nosotros, eso está descontado. Está descontado. Yo tenía esa paz. Es como que usted está caminando a 20 metros de altura haciendo equilibrio en una soga, pero hay una buena red abajo. No es lo mismo que no tener nada y ver el piso, ¿no? Y en una reunión de oración un día martes, allá en la 3 de febrero, estábamos de rodillas, orando así, comenzábamos nuestras reuniones de oración, teniendo un tiempo de comunión con Dios, y no alcanzo a pedirle al Señor porque yo ponía delante del Señor una fuente de trabajo. Yo tenía una promesa de trabajo muy buena y con la crisis se cortó todo y nos quedamos sin nada. Y antes que yo le pida al Señor, me tocan el hombro y me dicen, afuera quieren hablar con vos, ahí estaba el trabajo. Y después no ganaba mucho, pero esto se lo digo a los que están sin trabajo o a los jóvenes, poco es mejor que nada. Poco es mejor, no, ahí no me pagan miseria, pero no tenés nada, hermano. Agarrá lo que hay hasta que tengas algo. Es actitud. Es actitud. Ganaba muy poquito, empezamos a levantar a algunos muertitos que estaban por ahí, muy de a poquito. Y el pastor Carlos nos da una palabra y dice, antes que se te termine el trabajo ahí, Dios te va a dar un trabajo mucho mejor. Y así sucedió. Así sucedió. Dios nos da un mejor trabajo donde yo por quincena ganaba lo que antes ganaba por mes. Y ahí salimos de las cuentas y empezamos de a poquito con la construcción de nuestra casa y demás. ¿Por qué cuento esto? Hay muchos testimonios. Cuando uno es fiel a Dios, uno puede estar pasando por la peor situación, pero tenga fe porque hay promesas. Si usted cumplió con las demandas, tranquilo, tranquila, hay promesas. Y Dios, mire, si alguien no le va a fallar jamás es Dios. Es Dios. Si esto saliera, si este libro lo hubiera escrito una institución religiosa, aunque sea la nuestra, tendría mis recaudos. Lo escribieron hombres. Serían promesas de hombres. Pero este libro está inspirado por el Espíritu Santo, viene del cielo, la revelación del cielo. ¿Y cómo sé que es verdad? Bueno, hay un montón de pruebas, pero más allá de las pruebas anexas, que puede ser la ciencia, que puede ser la arqueología, nuestra vida es el laboratorio, el campo de prueba para experimentar que la palabra de Dios se cumple y que sus promesas son sí y son amén. Son nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Uno puede pasar la prueba, pero tranquilo.
Los discípulos en la barca que estaba envuelta en una tempestad allí en el mar de Galilea, era muy normal eso en el mar, que era un lago, es agua dulce. Y en otros lugares del mundo suele pasar también que donde hay grandes espejos de agua, lagos de agua dulce, de repente está todo bien y de un momento a otro se armó un tormentón terrible, tremendo. Y estaban los discípulos desesperados y había uno que dormía. ¿Y quién era el que dormía? Jesús. ¿Y por qué Jesús dormía? ¿Y por qué era Jesús? Me puede contestar cualquiera. No, más allá de eso. ¿Por qué Jesús dormía? Porque Jesús también, Él es la palabra viva, pero Jesús conocía las profecías acerca de Él. Jesús sabía que Él iba a ser colgado en un madero, no que iba a morir ahogado. Si la palabra no decía que Él iba a morir ahogado, por más que el barco diera 20 vueltas, Él seguía durmiendo. Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Tranquilo, se levantó el Señor, se desperezó y reprendió las tormentas y se calmaron y hubo grande bonanza. Hombres de poca fe, ahí les recriminó. A veces el Señor les recriminaba la poca fe. ¿Qué es lo que dice la palabra de tu vida? ¿Qué es lo que dice la palabra de mi vida? ¿Quieres saber el futuro? Vaya a la Biblia. Y según lo que usted haga, va a haber consecuencias o va a haber bendiciones. Ahí está escrito nuestro futuro. Está escrito el final de toda la historia. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Punto. Mientras tanto, en este mundo pareciera que el mal siempre gana, que el mal tiene más poder, tiene más dinero, tiene más influencia. Están a la cabeza, están en los gobiernos, son los grandes dueños de las grandes corporaciones que manejan el mundo. Ahí el mal, pareciera que domina todo, pero la palabra del Señor nos dice que por encima de esos señores, entre comillas, de este mundo hay un Señor que gobierna y ese es nuestro Dios. Él es el que está por encima de todo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor por sus promesas. Las primicias son un recordatorio que Dios es primero en todo y más importante en nuestra vida, pero también un reconocimiento y un recordatorio. ¿Sabe que la Biblia está llena de recordatorios? El Señor te va a martillar la cabeza. Acordate esto, acordate esto, acordate esto. ¿Por qué? ¿Por qué es cargoso? Porque sabe que somos olvidadizos. Nos olvidamos rápido. Mira el hueco de la cantera, dice el Señor, allí creo que en Isaías, dice, de donde fueron cortados. Mira de dónde te saqué, dice el Señor. Siempre le recordarás a tus hijos, le dirás a tus hijos, lo escribirás, lo vas a colgar en la puerta, en tu casa, en tu sala, en tu cabeza, lo vas a atar a tu mano. Por eso las filacterías, que son las cajitas de cuero, con pasajes bíblicos, hasta el día de hoy los judíos se la ponen acá. ¿Vio que andan con unas cajitas de cuero acá? Parece que tuvieran una GoPro. No, es una cajita de cuero con palabra de Dios. Y acá otras con esa tira de cuero que se enrosca todo en el brazo. Esas son las filacterías, con palabra de Dios adentro. Un recordatorio, tenelas en tu cabeza. ¿Y por qué en la mano? En la acción. Conocelas, memorizalas y ponelas por obra. Eso es lo que significa. Entonces las fiestas también eran recordatorios. Las primicias eran un recordatorio de que Dios es primero, pero también un reconocimiento y un recordatorio de nuestra liberación y de nuestra bendición. Amén. Liberación y bendición y provisión de Dios para nuestras vidas y para nuestros hogares. Esto era inicialmente para el pueblo judío, pero ahora tiene significado para nosotros. Nosotros también lo aplicamos. Amén. Hace muchos años atrás a un hermano le preguntaban, ¿usted cree que Dios hoy puede multiplicar como lo hizo en la antigüedad los panes y los peces? Y este hermano le dijo, yo le voy a contar lo que hizo en mi vida. Cambió el alcohol y el tabaco por pan y comida para mis hijos. Él estaba recordando que el Señor los sacó del Egipto, porque eso era dinero quemado
¿quién se llevaba ese dinero? El faraón. ¿Mm? Y cuando Dios transforma nuestras vidas, Él nos saca de todas esas cosas. Y ese dinero ahora lo tenemos para aprovecharlo, para darle a Dios lo que es de Él, pero nosotros también para disfrutarlo. Semilla para sembrar, dice la palabra, y pan para comer. No es más del faraón. Ahora es del Señor principalmente, pero es mío también. Yo lo disfruto. Hay gente que era esclava del casino. ¿Por qué los casinos son tan prósperos? Usted escucha a cualquier ludomaníaco y siempre gana. Es el ganador, es el gran winner, que una vez le salieron las 3 figuras iguales y ganó y no saca la cuenta de los millones que invirtió en esas máquinas para una vez ganar y endulzarse y seguir perdiendo. Son sistemas satánicos. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Dice la palabra. ¿Mm? Si todos ganaran, ¿por qué los casinos son multimillonarios? ¿Por qué son multimillonarios? Yo los conozco. Cuando no hay un baño en algún lugar público, en alguna ciudad, el casino es una buena opción. Un tip. Si es mayor de edad, obviamente, ¿no? Si no, no lo dejan entrar. Pero usted entra ahí, nadie se entera que usted entró. Están ahí concentrados en las máquinas. ¿Sí? Es tremendo. Usted va al pueblito más chiquito y humilde de la Argentina y si ve un edificio que brilla, es un casino. ¿Mm? Hay gente pobre que tira quincenas y sueldos mensuales enteros en unas horas y vuelven derrotados a sus casas a pelearse en el matrimonio, porque esto trae toda una bola de nieve, a pelearse con los acreedores. Y hay empresarios y comerciantes que apuestan y pierden sus negocios, sus vehículos. El diablo se los come al pobre y al rico, no hace diferencia y no tiene lástima de ninguno. Sí. Es verdad. Cuando el pastor trabajaba con el taxi, él tiene también sus experiencias. Había gente que le decía, llévame en ese tiempo era el supermercado Norte, ¿no? Y cuando estaba llegando al supermercado, no, llévame al casino. Cambiaban de idea, ¿no? O sea, era al revés. La comida, el sustento de la familia se transformaba en el sustento de algún multimillonario o de un grupo multimillonario. Pero después la gente dice, van a llevar los diezmos ahí. Y van al casino y tiran el 100%, sin ningún beneficio. Ahora Dios cuando liberta de esas cosas, no es más para Faraón, es para vos. Cuando Dios te liberta de esas cosas, lo que te gastabas en una insípida máquina que tiene figuritas que estás rogando que se alineen para sacar algo, ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, le doy a Dios lo que es de Dios, pero el Señor es tan bueno que es dueño de todo, pero no te pide todo. Es una prueba nada más de fidelidad y de gratitud y el resto te lo deja y encima te lo multiplica. Y ahora, bueno, ahora puedo ir y lo que me gastaba antes acá con esta máquina, voy a ir a un supermercado, voy a comprar comida o voy a ir a un negocio, a un almacén, a la carnicería. El Señor transforma y hace milagros de todo tipo, pero estas cosas Él las hace también. Sí. Sí, te creo, te creo. Sí, porque lo hemos vivido. O sea, Él hace esas cosas. ¿Sí? Claro que sí. No, sí, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dice que Él no tiene sombra de variación. Yo he escuchado a algunos predicadores muy famosos decir, porque a veces tienen eso de los atenienses, quieren decir algo nuevo y rimbombante que suene, ¿no? Y que la gente diga, wow, qué revelación. El Dios de la Biblia no es el mismo Dios de hoy. Hay gente que se ha quedado con el Dios de la Biblia. Quizá con una buena intención queriendo decir de que Dios
no se quedó en la historia, sino que sigue actuando. Pero no me parece muy afortunada esa frase, porque yo creo en el Dios de la Biblia, porque la Biblia me dice que Dios es el mismo hoy. Él no ha cambiado, es el mismo que estaba ahí y dejaron esas cosas registradas, pero Juan dijo algo muy importante, que si hubiera que registrar todo lo que hizo Jesús no alcanzarían los libros del mundo. Y Jesús dijo algo mucho más importante todavía, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Ese Dios de la Biblia es el Dios de hoy y sigue haciendo obras maravillosas y hasta cosas que en aquellos tiempos no se vieron y hoy se ven. Amén. El poder de Dios. Vamos a Deuteronomio 26. Y ahí vamos a ver un reconocimiento. Y había que proclamar algo cuando se llevaban las primicias al templo. Y esto era un recordatorio, constantemente haciendo funcionar la cabeza y el corazón y recordando de dónde el Señor nos sacó, qué éramos antes, qué somos ahora. Deuteronomio 26, versículos desde el 1 hasta el 11. Vamos a prestar atención. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová, tu Dios, te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová, tu Dios, te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová, tu Dios, escogiere para habilitar allí su nombre. Perdón, ahí ¿por qué dice al lugar que Jehová tu Dios escogiere? Porque todavía Israel, cuando se escribe Deuteronomio o sucede lo de Deuteronomio, está en el desierto. Usted sabe cuál fue ese lugar, Jerusalén, después, ¿sí? Ese fue el lugar que Dios escogió. Seguí. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, Amén. con brazo Gloria extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa declaración que tenían que decir. Fíjense que esto está dictado por Dios. Un arameo a punto de morir o un arameo errante, como dice esta versión. ¿Quién era ese arameo errante? Era Jacob. Se refiere a Jacob. ¿Por qué la NBI utiliza el término errante? Porque Jacob iba de Aram, por eso arameo, iba de Aram a Canaán, de Canaán a Aram, de Aram a Canaán, iba y venía. Hasta que entra en Egipto, pasa todo lo que pasa y luego Israel sale de Egipto transformada, ya no en una familia, 70 personas entraron, sino que salieron huestes, ¿sí? Salieron, se calcula que aproximadamente 2 millones de personas salieron, hablando del pueblo de Israel, sumado a los de otras naciones que aprovecharon la volada y salieron, porque la Biblia dice que no solo los judíos salieron, sino que esclavos de otras naciones también aprovecharon y salieron con los judíos, ¿sí?
¿Cómo Dios puede hacer de algo pequeño y débil algo grande? De algo pequeño y con poca fuerza y moribundo, Dios puede hacer algo fuerte. Y el diablo lo sabe, por eso el diablo esclaviza. Esclaviza no porque sea un capo y porque sea el más fuerte es Dios. Esclaviza porque tiene miedo, miedo. Faraón tenía miedo, no se lo decía a Moisés, no se lo decía a los judíos, a los israelitas. Lo hablaba en su círculo íntimo y decía, che, este pueblo está creciendo mucho, este pueblo se está fortaleciendo. Las mujeres eran tan fuertes que dice que cuando iban las parteras ya habían dado a luz, porque le habían dado orden a las parteras de que mataran a los bebés varones. Eran una raza fuerte, no eran Ford, pero eran una raza fuerte. Y empezó a tener miedo. ¿Y usted qué cree que cómo el diablo nos ve a nosotros? Él nos va a mostrar músculo, claro que sí. Pero en realidad es porque tiene miedo de que usted se ponga y se meta con Dios, a leer la Biblia, a orar, a buscar al Señor, a ayunar, a congregarse, a hacerle fiel a Dios, a rendirse a Dios cada día más. Le tiene miedo a eso. Entonces, ¿qué hace? Te distrae, te distrae, te distrae, te distrae, te distrae. No, a este no lo tengo que dejar llegar. Cuando vas a buscar a Dios, estás caminando a tu arsenal y el enemigo dice, no, este lo tengo que sacar de ahí porque se va a armar hasta los dientes. Faraón en realidad tenía miedo. Entonces aquí había que recordar todo eso. Ya ahora el pueblo, ahora estaba en su tierra, ahora Dios había establecido Jerusalén como lugar donde poner el templo, la casa de Dios. Recuerden cuando llegaron del desierto y entran a la tierra prometida, el primer lugar donde estuvo el tabernáculo, no el templo, el tabernáculo fue en Silo. Estuvo muchos años en Silo. Después se daban sacrificios a Dios en Gabaón. Hubo algunos lugares hasta que se establece el monte Moriah, donde Salomón edifica el templo. Monte y tierra que había comprado David su padre. La había comprado. Entonces, claro, las nuevas generaciones, ¿cómo se iban a enterar? Buscando en internet, no existía Wikipedia, no había nada de eso. Transmisión oral. Había que contarle a los hijos y mis hijos le tenían que contar a mis nietos y así sucesivamente cuenten las maravillas que Dios ha hecho. Entonces las primicias eran un recordatorio. Ahora vengo a un templo majestuoso, ahora vengo a una ciudad hermosa que es Jerusalén, que es nuestra tierra, habitamos en nuestra tierra y vengo a traer esto que lo produce la tierra que tú nos diste. Tierra que fluye leche y miel es un término, un hebraísmo que habla de la abundancia, la riqueza de la tierra. ¿Por qué gran parte de Israel quedó desértica? Bueno, la Biblia nos dice que cuando el pueblo pecó, dice que dejaron detrás de sí una tierra desierta. El pecado desertifica. El pecado desertifica. El pecado seca. El pecado consume. Es un cáncer, es una carcoma. Se come todo, no solo lo espiritual, empieza a destruir la salud, empieza a destruir la economía. Ellos estaban en Egipto y toda la fuerza de trabajo era para Faraón. Todo lo que producían era para Faraón. Todo el tiempo, de sol a sol trabajando para Faraón. Por eso yo siempre dije, hay dos cosas que son importantes en una nación. Cultura de trabajo hay que tenerla, es algo que se ha perdido en este país. Cultura de trabajo y de esfuerzo se ha perdido. Pero junto con la cultura de trabajo tiene que haber justicia. Porque Israel, vaya que tenía cultura de trabajo, pero para otro. Entonces van de la mano las dos cosas. Tiene que haber cultura de trabajo, pero tiene que haber una justicia para que el trabajo me aproveche, ¿sí? Que sea provechoso. Entonces Dios le recuerda, el esclavo no produce nada para él, su vida, su trabajo, su tiempo, su esfuerzo es para beneficio del opresor, pero cuando Dios trae libertad, nos hace fructíferos. ¿Cuántos dicen amén? Fértiles. Y podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, podemos disfrutar de su bendición. Ya no se la lleva el diablo, ya no me la llevan los vicios, ya no me lo lleva una mala administración.
Ahora le doy al Señor lo que es de Él, con gratitud y por gratitud, pero me queda lo que Dios deja en mis manos. Y no diga usted, no, pero ¿cómo Dios va a hacer algo con esto? Yo gano miseria. Bueno, si usted proclama eso, salga de ahí, salga de ese terreno, salga de esa mentalidad. Lo primero que produce pobreza es esto. No puedo, ok. Está comprobado científicamente, científicamente, que cuando usted dice no puedo, hay un grupo, un equipo, para que usted entienda, de neuronas que se iban a encargar de ver la manera de lograr lo que dicen, ok, nos vamos a dormir. Nos mandan a dormir. Cuando usted dice no puedo, se bloquea el cerebro. Y se bloquean los cielos, que es peor. Cuando usted dice, en este momento no tengo, pero vamos a ver de qué manera, a ver si es voluntad, más los creyentes, ¿no? A ver si es voluntad de Dios, Dios va a proveer los medios, nos va a dar la inteligencia, la sabiduría. ¿Y cómo dicen los judíos cuando le ofrecen algo que no pueden comprar o ven algo que no pueden comprar? No dicen, no lo puedo comprar, dicen, con la ayuda de Dios. Ellos tienen este dicho, con la ayuda de Dios. O sea, si Dios quiere, Él nos va a dar, aunque ahora no tenga nada, Él nos va a ayudar y lo vamos a lograr, lo vamos a adquirir. ¿Mm? Es muy importante, aquí la palabra, como lo dice en la NBI, dice, el sacerdote tomará de tus manos, el versículo 4, la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios, entonces tú declararás, uno está declarando. Ahora, yo no quiero entrar en el terreno de lo místico, lo mágico, que si esto lo repito todo el día se va a cumplir. No, esas son fórmulas esotéricas. Porque si yo repito y soy, por eso digo que el optimismo es bueno, pero solo no alcanza. Yo tengo que proclamar esto y lo que yo digo va a pasar. Pero si yo proclamo, pero hago lo contrario, no va a pasar. No va a pasar. ¿Cómo si tu palabra dice que en poder de tu boca está la vida y la muerte? Pero eso va acompañado de hechos, señores. Porque una fe sin obra, lo decía el pastor el día domingo, es muerta. Entonces yo proclamo, pero actúo en consecuencia. Dios me va a dar un buen trabajo, pero voy agarrando lo que Dios me va poniendo en el camino. Dios me va a dar un buen trabajo, me levanto temprano y voy a buscar. Reparto currículum, que se graben mi cara, que me conozcan de memoria, los voy a hartar hasta que alguien me llame. Hay que tener actitud. Por eso Deuteronomio 28 dice, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu arteza de amasar, bendito tus animales. O sea, bendito lo que haces, no lo que no haces. Hay algunos creyentes en el mundo, en todo el mundo pasa, que esconden su flojera detrás de la fe, porque la gracia hace todo. La gracia no marca tarjeta en la fábrica, sos vos. Ayúdanos, Señor, a cambiar la mentalidad. En esos tiempos que yo le comentaba que ganábamos muy poquito, íbamos al supermercado a comprar lo justo y necesario, y si esto valía una monedita de 5 centavos más que esto, entonces comprábamos esto, porque teníamos que economizar. Pero yo recuerdo esos tiempos que el enemigo te quiere venir a taladrar la cabeza y entristecerte, que el Señor hablaba a nuestros corazones. Yo le decía a mi esposa, ya vamos a poder, ya Dios va a proveer, ya esta situación va a cambiar. Pero no obstante, todos los días iba a trabajar. Y entonces un día Dios obró, pero hay que pasar por la prueba. Y hay que tener actitud. Que el Señor nos ayude, ¿no? En los trabajos. En los trabajos yo recuerdo, tenía compañeros que le pedía una pierna de permiso a la otra para moverse. Incluso había uno que tenía un dicho que hasta me causaba gracia. Decía, a mí no me presionen, yo soy hombre de 2 velocidades, decía, esta y una más lenta. Es verdad, esto no lo inventé yo, es cierto, es anecdótico. Entonces, siempre hay un jefe, siempre hay un patrón que te está mirando, aunque sea de lejos, de arriba, de una oficina, y no ve actitud. Muévase. Muévase, no sé, meta los dedos en el enchufe, electrifíquese y salga.
Hay que moverse. No hay nada para hacer. A mí siempre me enseñaron, no hay nada para hacer, agarrá la escoba y ponete a limpiar tu lugar de trabajo, pero que te vean trabajando. Que te vean trabajando. Entonces hay palabra, hay promesas, hay bendición de Dios, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacerla. Bendita tu arteza de amasar, miren, para los panaderos que están acá. Pero Dios, ¿por qué bendice su arteza? Porque ellos amasan. Si ellos llegan a la panadería y se quedan así, pues son hombres de mucha fe y mujeres de fe y la miran a la harina y la harina está ahí. Y no se va a mezclar sola. Pero cuando meten la mano y son fieles al Señor, entonces el Señor dice, yo voy a añadir a su trabajo, a su esfuerzo, bendición. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se mete con la dignidad del ser humano. Dios no se mete con nuestra dignidad. Por eso nos deja hacer lo que tenemos que hacer y Él lo bendice. Y Él lo bendice. Te vas contento a tu casa. Me esforcé, me lo gané, pero reconozco que yo era un arameo moribundo y errante, que hoy tengo primicias para presentar porque Dios me sacó de Egipto. Ya no trabajo para el enemigo, ya no tiro mi dinero. Ahora mi esfuerzo es para mí. Edificarán casa, dice la palabra, y habitarán en ella. Ya no edificarán para que otro venga y le usurpe. Plantarán viñas y tomarán y disfrutarán del vino de su viña. El Señor dice, tu esfuerzo te va a rendir frutos. Amén. Por eso hay promesas. No es solo que Dios te pide. Claro que Dios no necesita dinero, pero yo lo necesito y usted también. Entonces Él nos prueba en esa área. Dios no necesita salud porque Él es espíritu, no se enferma. Pero yo sí necesito salud. Entonces pongo mi tiempo y me esfuerzo en servir a Dios. Yo sé que no todos los creyentes tienen un llamado al sacerdocio y a estar de tiempo completo trabajando en lo que es el Evangelio. Pero sí todos estamos llamados a servir a Dios de una u otra forma. Yo recuerdo una charla con un hermano muy querido de Rosario, que él no era pastor, pero Dios le había dado una sabiduría en la palabra y él daba conferencias y hacía estudios bíblicos hermosos, de esos que te enganchan, ¿viste? Y aprendes un montón de la palabra. Y él decía, yo cambié mi mentalidad. Yo antes era un obrero, un trabajador que en mi tiempo libre servía a Dios, decía él. Hasta que un día el Señor me cambió la cabeza. Yo hoy soy un servidor del Señor que trabajo para sostenerme y sostener mi ministerio. Pero soy principalmente alguien que sirve a Dios. Qué lindo que es tener esa mentalidad. Usted ya sale de esa rutina de ¿para qué vivo? Para levantarme a la mañana todos los días, ir, marcar tarjeta, cumplir un horario, trabajar, volver cansado a mi casa. No, yo fui llamado por Dios. Hay algo que hay que hacer. Hay algo que Dios tiene para tu vida. Y esto lo hago para sostener mi vida. Pero mi llamado principal es esto. Primicia, Dios primero. Dios primero. Servirle al Señor. Amén. ¿Sabés cómo la vida toma otro sentido? Otro sentido. Isaías 65. Y vamos terminando en esta noche y luego vamos a continuar el otro miércoles con lo que resta. Isaías capítulo 65. Maravillosa la revelación de Isaías acerca de Jesús. 65, vamos a leer desde el 21 hasta el 23 inclusive. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Diga amén. Amén. Esto es para usted, para mí. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Qué palabra maravillosa. Qué palabra maravillosa. Que puedas disfrutar. Pero también
entra en un terreno mucho más sensible, que es el de la familia, el de los hijos. Qué padre, qué madre en sus cabales, ¿no? Porque hoy hay de todo. Pero vamos a hablar de hijos de Dios, ¿no? E hijas de Dios. Aquí exclusivamente se refiere al pueblo del Señor, a nosotros. No quiere lo mejor para sus hijos. Y que si a usted le fue bien, que a su hijo, a su hija le vaya mejor. Y que si a usted Dios lo sacó bueno, a su hijo lo saque mejor, más bueno. ¿Quién no quiere eso? Aún los que no tienen hoy, pero están planificando y ya están mirando con ojos de fe para sus hijos. Qué hermosa palabra. No darán a luz para maldición. Como dice esta versión, no trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Bendecida del Señor. Y aquí entramos en este terreno de aprender como padres a bendecir a nuestros hijos. Si trajo una mala nota de la escuela, no le digas sos un burro, sos un ignorante. Yo sabía que, algunos hasta, yo sabía que te iba a ir mal. No, hay padres y hay madres así, y peor, que los insultan, los bastardean. ¿Mm? Hay una, yo creo que delante del Señor, si no se arrepiente esa gente, hay una condena en eso, ¿eh? Porque los hijos son herencia del Señor. Y hasta en eso somos administradores nosotros. No, usted tiene que llamarle la atención, claro que sí, no le va a premiar porque trajo una mala nota. Pero ¿sabe cómo le tiene que hablar? Yo esperaba más de vos porque sé que podés. ¿Qué te pasó? ¿No pusiste el suficiente tiempo, empeño? ¿Tenés inteligencia? ¿Podés más que esto? Esto ya está. Pero la próxima, yo espero más de vos. Pero usted tiene que llamarle la atención alentándolo a más, no tirándolo abajo o comparando. Mirá a aquel o mirá a tu hermano. Esos errores que a veces son comunes. ¿Mm? No compare. Cada uno es individuo. ¿Mm? No, usted lo tiene que disciplinar, sí, pero alentándolo. Como hace Dios con nosotros. ¿Eh? Como hace el Señor con nosotros. O después la otra, ¿no? Como hacen los judíos, a mí me encanta eso, cómo ellos bendicen a los hijos y le dan la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos proclaman sobre ellos, van y le imponen las manos y hasta hemos visto mamás, matrimonios con el carrito allí con sus hijitos y van a donde hay un rabino y le dice bendígalos. Y allí el rabino les pone las manos y dice la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre estos niños. Vaya a la cunita de su bebé. No, es terrible mi bebé. Vaya a la cunita y bendígalo. ¿Mm? Y haga lo que tiene que hacer como padre, por supuesto. Pero bendígalo, proclame bendición. Sabe que en nuestras bocas, ahí es donde se cumple, que en poder de nuestra boca está la vida y la muerte. Y Dios nos ha dado el poder de proclamar bendición. Recuerde la bendición sacerdotal en el libro de Números. ¿Mm? El Señor nos comisionó para proclamar bendición. Y más en el tiempo de la gracia. Bendecid y no maldigáis. ¿Sí? Este vino ahora que aumentaron todos los precios. ¿Y cuándo no aumentaron todos los precios en Argentina? Y los pañales, lo que salen los pañales, que esto, que lo otro. ¿Y sabe qué? Va a gastar más pañales todavía. Dios proveerá, pero sos bendito, sos bendita. Y algún día lo que estés gastando en pañales lo vas a producir. Pero fuera de broma, ¿no? Bendiga. Este es un hijo de Dios, una hija de Dios, va a ser un servidor del Señor. Y vaya llevándolo, o sea, que su acción acompañe su palabra. Vaya llevándolo por ese lado. Llévelo por ese lado. Yo proclamo que es un hijo, yo proclamo que es una hija, es un siervo, una servidora del Señor, pero te voy a educar como tal. Te voy a educar como tal. Y cuando vea que te estás desviando de allá, como el pastor, con el cayado, que era ese ganchito así, te traía, y si la ovejita era media cabezona, venía la vara. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
El aliento también era disciplina, pero siempre bendiciendo. Siempre bendiciendo. Esta palabra es hermosa, sí. La tomamos para nosotros. No van a tener hijos para maldición. No. Tienen que ser una bendición. Habla también una palabra profética en cuanto a los años de vida, y aquí específicamente está hablando del milenio. La edad de mi pueblo será como la de los árboles. Y esto nos da un indicio de que el milenio son 1000 años literales. No es un día, no es simbólico, son 1000 años literales. La edad de mi pueblo serán como la de los árboles. Pero también nosotros tomamos de estas promesas. Decimos, Señor, una vida fructífera. Amén. Una vida fructífera. La palabra del Señor nos habla de la fertilidad también y cuántos milagros el Señor ha hecho. ¿Cuántos milagros el Señor ha hecho? Los vemos en la palabra del Señor. ¿Cuántas mujeres que eran estériles y el Señor no solamente les dio hijos, sino que hicieron historia? Hicieron historia. No hay nada imposible para Dios. La esterilidad espiritual, no hay nada imposible para Dios. Económica, no hay nada imposible para Dios. Pero tenemos que recordar siempre, Dios sea primero. Dios sea primero en todas nuestras vidas. Y esta fiesta, al igual que las otras, tiene un significado profético, pero lo vamos a ver el otro miércoles. Les invito a estar de pie. Sí, ¿querías decir algo? Pueden pararse, pueden ponerse. Ellos no lo hacen por el tema del templo. Ellos consideran que, gracias Luciano, que tienen que tener un templo donde llevar. Pero ellos están esperando edificar el tercer templo para volver a hacer los sacrificios. Por eso hicieron un trabajo genético con la vaca de pelo rojizo, que es la kosher, la que es perfecta para el sacrificio. Ellos ya están preparando todo y ya tienen incluso los elementos del templo. Están esperando hacer el tercer templo para volver a practicar. Y en el tiempo actual eso se hace por fe, ¿sí? Y en este tiempo de la gracia no por imposición, sino por revelación, por fe, por gratitud. El que siente hacerlo lo puede hacer con mercadería o lo puede hacer con dinero también, pero cada uno como sienta en su corazón. Ustedes saben bien que aquí no estamos todo el tiempo hablando de plata ni otras cosas, es de lo que menos se habla. Ni tampoco se le va a decir a la gente, che, vos este mes no diezmaste. No, pues no sirve eso. Todo lo que sea coercitivo, todo lo que sea humano, todo lo que en lo que se involucre la psicología y el manejo de los estados de ánimo y demás, el Señor se corre y dice, yo ahí no actúo porque estás actuando vos. Lo que realmente da resultado, y no solo da resultado, lo hace sostenible en el tiempo. Porque el que es oprimido quiere ser libre, quiere salir de ahí y un día se escapa. Pero cuando hacemos las cosas de corazón, por revelación y por gratitud, eso es sostenible en el tiempo. Nadie me está obligando, yo lo hago porque lo siento y lo hago gozoso. Y ve la bendición de Dios, de eso no hay duda. Hay muchísimos testimonios. Yo mencioné un par nuestros nada más, pero sé que en toda la congregación hay testimonio de esto. Vamos a cerrar nuestros ojos y luego de esta oración vamos a ofrecerle al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos con gratitud. Pero te decimos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por la voz de tu Espíritu, que una vez más nos ha hablado, nos ha instruido, nos ha alentado, Señor, en este mundo que cada vez tiene menos esperanzas y menos aliento para seguir adelante, pero tu palabra nos dice que no andamos por vista, sino por fe. Y esa es la fe que nos impulsa a estar aquí en tu casa, a adorarte, a bendecirte y a decirte gracias y a reconocer tus bondades y a reconocer la liberación, a recordar que ya no somos esclavos, Señor, que ya no estamos bajo el mandato de Faraón, bajo el sistema de Egipto, si bien nuestros pies todavía pisan la tierra, pero pertenecemos a tu reino, Señor.
con tus leyes, con tus reglas que son de bendición para nosotros. Te damos gracias porque en algún tiempo anduvimos como Jacob, errantes, moribundos, sin Cristo, sin esperanza. Pero tú te revelaste a nosotros. Gracias, Señor. Queremos adorarte. Y todo lo que hagamos, Señor, toda expresión de nuestra adoración, queremos hacerla de corazón. Y, Señor, derrama bendiciones hasta que sobreabunden sobre tu pueblo. Milagros en todo tiempo, pero en estos tiempos que es tan necesario, Señor, la multiplicación, la bendición en tiempos donde todo el mundo se queja. Señor, rechazamos la queja y te alabamos y te adoramos y decimos, Señor, nosotros dependemos de tu gobierno, dependemos de tus riquezas en gloria, Señor. Bendice a tu pueblo en esta noche, bendice con fortaleza, con madurez espiritual, pero bendice también con salud, bendice con finanzas, multiplica, Señor, lo que tú pones en las manos de ellos, que puedan comprobar, tener convicción y tener, Señor, la experiencia propia de que tus promesas son sí y son amén. Bendice, Señor, en esta noche al dador alegre y multiplícale y provéele en todo, no solo en el dinero, el gozo, la paz, la fortaleza, la salud, todas las cosas sobreabundantemente, Señor. Tú eres un Dios que se goza en bendecir a tu pueblo. Tú lo expresaste, abriste tu corazón con nosotros y expresaste los pensamientos que tienes hacia nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Tú piensas lo mejor para tu pueblo, que nosotros también podamos tener esa actitud. Como nos recuerda esta fiesta de primicias, tú eres lo primero, tú eres lo más importante, tú eres lo más grande, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre y con este espíritu, Señor, vamos a traer y a ofrecer en el altar de lo que hemos sido bendecidos ya por ti. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias por estos años de la obra, estos 27 años, por tu fidelidad. Hoy celebramos tu fidelidad, Señor. Y celebramos esta familia hermosa que tú nos diste. Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden pasar al altar y ofrecerle al Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias mi Señor Jesús. Dígale una vez más al Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias mi Señor Jesús. Al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Hay gratitud en nuestros corazones. Corazones agradecidos a ti. Te adoramos. Te bendecimos. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche.